Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados usuarios de Venezolana de Televisión. Qué gusto estar de nuevo con ustedes en este espacio de frente. El día de hoy nos acompaña Consuelo Cerrada, presidenta del Indepavis. Consuelo, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, viernes económico, así que no podíamos obviar este tema tan importante y que hoy forma parte de la cotidianidad de todas y todos los venezolanos. Fíjese, importantes anuncios se han estado haciendo durante la semana pasada y esta semana sobre la disminución de la inflación y algunos indicadores que nos dicen cómo va nuestra economía. Consuelo Cerrada, desde el Indepavis, ¿qué información maneja? ¿Cómo esto ha impactado en la economía de cada venezolano en su hogar, en su mesa? Por supuesto, bueno, Jessica, este es el trabajo permanente, sostenido y constante de las políticas del gobierno bolivariano en poder definir las estrategias propias y necesarias para poder brindarle al pueblo venezolano el acompañamiento necesario, no solo en solventar sus necesidades básicas de vivienda, sino también de vivienda y de algunos otros servicios, sino poder brindarle al pueblo venezolano también el acompañamiento permanente en lo que es la adquisición de sus productos básicos para llevarlos a la mesa del venezolano, para llevarlos al hogar del venezolano. ¿Cómo podemos nosotros determinar esto o verlos en números, Jessica? Yo te traigo acá, gracias a la cortesía del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de Estadística, las cifras que son ellos los encargados, los entes encargados del gobierno bolivariano y de los gobiernos en todos los países de realizar las respectivas mediciones a la hora de poder determinar cómo es el comportamiento del INPC, y quiero mostrarlo al colectivo, pues justamente utilizando la fuente del Banco Central de Venezuela, el anuncio que en Consejo de Ministros se realizó de cómo cerró el mes de junio con el INPC, y nos encontramos en un cierre de un 1,4. Podemos apreciar el comparativo de los diferentes periodos en años anteriores y vemos cómo vamos en una clara tendencia a la disminución en estos valores que son de vital importancia para el pueblo venezolano. ¿Qué significa esto en términos sencillos, tal vez no tan científicos de las teorías económicas, Jessica? Que hay un mayor poder adquisitivo del pueblo venezolano, que hay una mayor participación del pueblo venezolano. ¿A qué se debe? Justamente, ¿a qué atribuye usted esta? A las políticas del gobierno bolivariano, Jessica, en mantener el acompañamiento desarrollando las grandes misiones. Ayer podíamos apreciar nosotros en el desfile del 5 de julio el desfile de las grandes misiones que le brindan ese apoyo al pueblo venezolano. La gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión En Amor Mayor, la gran misión Hijos de mi Patria Venezuela, la gran misión, todas las misiones que se enmarcan en esta política, pero es una política constante de acompañamiento, Jessica, no es una política intermitente, no es una política que va por un periodo determinado y luego desaparece, no, es la lucha permanente, es la creación constante que nuestro comandante presidente a través de las diversas instituciones del gobierno bolivariano desarrollan e idean políticas, pero que vayan al pueblo más desposeído, que vayan en concreto que podamos mencionar. En Amor Mayor, la gran misión En Amor Mayor, la gran misión Hijos de mi Patria Venezuela, Jessica, donde aquellas madres que eran madres solteras, que tenían sus hijos y que no tenían muchas veces cómo adquirir esos productos para llevarlos a la mesa de sus hijos y brindarles los 3 alimentos al día, pues hoy con el apoyo del gobierno bolivariano, esas mujeres que eran padres y madres de familia, hoy cuentan con un recurso económico que les permite brindarle alimentación sana, balanceada y abundante a su familia, a su hogar, a sus hijos. Entonces, ¿cómo podemos? Estos números significan eso, Jessica. Claro. ¿Cómo podemos nosotros transformar los números en acciones? Las acciones del gobierno bolivariano en el apoyo permanente al pueblo venezolano, pero al pueblo que más necesitaba, Jessica, al pueblo que fue más excluido, al pueblo que fue abandonado, al pueblo que fue olvidado. Entonces, ¿cómo una persona que anteriormente no tenía la oportunidad de adquirir una vivienda, hoy gracias a la gran misión Vivienda Venezuela tiene todas las posibilidades y la certeza de que el gobierno bolivariano le va a acompañar en ese proceso de adquirir su vivienda? Incluso equiparla, ¿no? Equiparla, justamente esa es otra de las grandes misiones que tenemos desarrolladas a través del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, la gran misión Mi Casa Bien Equipada, donde seres humanos venezolanos que no tenían la oportunidad de adquirir un enser para su hogar, una nevera, un televisor, una lavadora, hoy en día tienen la posibilidad de tener todos estos electrodomésticos en su hogar, gracias justamente a ese
ese acompañamiento. Pero tener el electrodoméstico, Jessica, no al precio capitalista. Tener el electrodoméstico, tener la nevera al precio socialista, al precio de las políticas del gobierno bolivariano, al precio que no especulen, al precio justo. Entonces, todos estos números que tal vez para los grandes economistas pues significan simplemente números, cómo se traducen estos números en lo que cotidianamente el gobierno bolivariano viene acompañando al pueblo venezolano. También podemos mostrar justamente lo que es la variación del INPC anualizada. Aquí vimos la lámina anterior, vimos cómo el comportamiento del mes de junio cerró en 1,4 y esta tendencia pues entonces se hace la variación anualizada y podemos determinar que en lo que sería del periodo de junio del 2011 a junio del 2012 estaríamos cerrando con un 21,3%. Pero si podemos apreciar aquí la gráfica, vemos cómo desde el mes de enero viene en una tendencia hacia la baja, Jessica. Esta tendencia hacia la baja nos dice que se mantiene ese esfuerzo del gobierno bolivariano por articular todas las instituciones del gobierno bolivariano para seguirle brindando acompañamiento al pueblo venezolano. Entonces podemos determinar claramente un descenso permanente en lo que es el tema del INPC y por supuesto que repercute en la inflación. Pero vamos a comparar cómo se comportaba esto anteriormente, Jessica. Vamos a ver cómo eran las variaciones intermensuales para el mes de junio, pero desde 1980 hasta el 2012. Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, variaciones en junio de 1988 para este mismo mes de junio, que en el año 2012 nos está cerrando en 1,4, ese mismo mes de junio en el 88 cerró en 5,0. En el 95 cerró en 9,0 y en el 97 cerró en 7,1. ¿Cómo vemos nosotros claramente esta tendencia a lo que es la disminución? La disminución es decir, ¿dónde está pegando menos? Pega menos en el bolsillo del venezolano, pero el venezolano tiene ahorita más oportunidades. El venezolano en este tiempo, en estos momentos, tiene más oportunidades de poder adquirir un vehículo, una casa, comprar variedad para su hogar, poder equipar su casa, poder darle educación a sus hijos gratuita, la salud gratuita para sus hijos con la gran misión, con todo lo que es el despliegue de la salud que tenemos con los barrio adentro 1, barrio adentro 2. Entonces es cómo esas políticas constantes del gobierno permiten tener estas cifras, estos números, cómo compararlo. Pero después de ver estos números, yo quisiera mostrarte esta otra gráfica que gracias pues al Banco Central de Venezuela y al Instituto Nacional de Estadística mostraron este proceso de comparación de lo que es la variación acumulada del IPC y del INPC desde el 1989 hasta junio del 2012. Y ante los números, pues las palabras sobran, Jessica. Nosotros tenemos aquí un promedio en el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, que de 45,3%. Estamos viendo en el segundo periodo de Rafael Caldera un promedio de 59,6%. Ese promedio es anual. Anual, en el periodo completo. Estamos hablando desde 1989 hasta 1994, que fue el periodo de Carlos Andrés Pérez, el periodo de gobierno completo. Como en el periodo de gobierno de Rafael Caldera, en su segundo periodo, tenemos un porcentaje de 59,6%. Y cómo se ha comportado este porcentaje en los años de la revolución. Y tenemos que desde que el comandante presidente está en el proceso revolucionario liderizándolo, tenemos un porcentaje acumulado de 22,1%. Ahora, nos llama la atención, Consuelo, que precisamente son quienes han representado a estos gobiernos, hoy son los más críticos de las políticas económicas del gobierno de Hugo Chávez, son quienes se quejan de estos índices de inflación, que por supuesto el presidente ha dicho que no está satisfecho, que hay que seguir trabajando, pero que evidentemente de forma histórica se demuestra que están entre los índices más bajos de los últimos años de nuestra historia. Por supuesto. Jessica, como hay un lugar común que dice, a las pruebas nos remitimos. Esto es un estudio comparativo que realizan las instituciones encargadas de realizarlo y que no se comenzó a hacer en el periodo de revolución, sino que históricamente se viene realizando en Venezuela. Ahora bien, justamente tocaste un tema bien importante, el comandante presidente ha invitado a
a todas las instituciones del gobierno bolivariano a trabajar articuladamente, porque el objetivo del comandante y del gobierno bolivariano es llevar esta inflación a un dígito. ¿Es viable? Sí, es viable, totalmente viable. ¿De qué forma, Consuelo? Por supuesto, afianzando todo lo que es el acompañamiento en cada una de las políticas del gobierno, específicamente en qué tema puntual. Nosotros tenemos un conjunto de rubros que han sido regulados, algún conjunto de servicios que también se regulan. Por eso, más adelante estaremos explicando las técnicas que vamos a desarrollar a partir de este momento para seguir apalancando todo lo que es ese proceso de ir disminuyendo la inflación y, por supuesto, el índice nacional de precios al consumidor. Fíjese, Consuelo, en nuestro país desde hace algún tiempo están en confrontación dos modelos. Uno se reconoce como socialista, el otro no se define, pero se asume por sus características que es el capitalismo. Exacto. ¿En cuál de esos dos modelos es posible algo como la disminución a un dígito del tema de la inflación, que causa estragos en este momento en el mundo, que la ONU se reunió recientemente para hablar del hambre en el mundo y tomando en cuenta la inflación como factor fundamental en el hambre en el mundo? Es decir, un contexto mundial, y que Venezuela tenga esta meta de disminución a un dígito de la inflación. ¿Y en qué modelo eso es posible? Solo en socialismo, Jessica. Solo en socialismo es posible, y solo con las políticas que se emanan desde el gobierno bolivariano. Tú tocaste el tema más importante. Mientras las economías mundiales que están dentro del modelo capitalista se desquebrajan, se caen, porque la política de las grandes transnacionales, las políticas de los otros países es reducir en acompañamiento social para poder darles créditos a bancos, para poder brindarle acompañamiento a los sectores privados, a los sectores capitalistas. Solo en socialismo es que nosotros trabajamos con la inversión social, no solamente como el gasto social, sino como inversión social. Y ver esa diferenciación entre gasto social y transformarlo a lo que el comandante presidente y en el gobierno bolivariano se habla no de gasto, sino de inversión social, es que nosotros podemos trabajar claramente. Solo en socialismo podemos seguir alcanzando, porque estamos rompiendo ese esquema capitalista, estamos rompiendo esas grandes estructuras económicas que a lo largo de la historia se han presentado. Fíjese, tenemos que hacer una pausa porque en este momento el candidato Enrique Capriles se encuentra en Barinas en un acto de campaña. Veamos de qué se trata. El primer día, entonces me decía Ronald, mire, comprométete con una planta de asfalto. Yo te diría, no con una planta de asfalto, con arreglarle la vialidad a este pueblo para que nuestro pueblo pueda tener calles como se merece, asfaltaditas, en buen estado. Miren, los que hemos sido alcaldes, gobernadores, y aquí es muy importante porque, mire, el que trabaja en equipo llega más rápido a donde quiere, porque, bueno, eso es, imaginemos, yo que he visto varios que están aquí con la franela de nuestras Vinotinto. La Vinotinto necesita los 11 jugadores, todos son importantes, y aquí yo también tengo un equipo, y los que hemos sido alcaldes y gobernadores, Julio lo sabe, lo que se nos ponen todos los días son trabas, alcabalas, dificultades. Yo aquí me comprometo delante de ustedes, yo creo en que en la medida que uno acerca los recursos, la solución a la comunidad, a través del alcalde, a través del gobernador, llega mucho más rápido. Y aquí no hay pueblo de Barinas que yo visite donde no me digan, mire, aquí no conocemos el alcalde, aquí el gobernador, mire, lo vemos en la televisión, y el otro candidato lo vemos en afiche, pero llegó el flaco de carne y hueso a recorrer las calles de Barinas, a recorrer todos los pueblos de Barinas. Entonces estamos marcando un estilo distinto, y ahí es donde va la sabia reflexión de nuestro pueblo por donde vamos. Capriles, no te olvides que tú pasaste por aquí, por estas comunidades. No hagas como los otros. Y le he respondido a todos. Yo formo parte de un nuevo liderazgo, de una visión distinta de hacer las cosas. Yo creo en el trabajo con todos. Yo creo en el desarrollo de la capacidad de cada uno de ustedes. Yo creo
Yo creo que nuestra Venezuela tiene todo. Barinas tiene todo para ser tierra productiva, tierra de progreso, tierra para generar mucho empleo, tierra para que el que produce le alcance la platica para poder vivir tranquilo. Entonces, hermanas, hermanos, en este pueblo a pueblo, mi compromiso, yo quiero que aquí tengan agua potable que no salga sucia. Me decía una señora a la entrada, Capriles, ven para que veas cómo sale el agua aquí. Cuando sale, siglo XXI. ¿Ustedes no creen que con todo ese petróleo que nosotros tenemos y teniendo de las reservas de agua más importantes, nuestra Venezuela, de agua dulce, pocos países tienen las reservas de agua dulce como Venezuela? ¿Ustedes no creen que ya llegó la hora de que aquí todo el mundo tenga agua? No agua de lluvia, agua por la tubería. ¿Ustedes no creen que no deben haber más apagones? Que aquí tiene que tener, todo el mundo tiene que tener electricidad, porque ¿cómo monta usted un negocito en su casa si se va la luz? Planta tiene el que tiene la posibilidad de pagarlo, pero la inmensa mayoría no lo tiene. ¿Ustedes no creen que debería haber electricidad? ¿Ustedes no creen que estas calles deberían estar asfaltadas? ¿Ustedes no creen que toda esta tierra, esa reserva de Ticoporo, ustedes no creen que eso debería ser, mire, hectáreas de tierra productiva, sembradita, cada quien con su título de propiedad, nuestros campesinos, para producir leche, carne? ¿Ustedes no creen que llegó la hora de eso? Bueno, mis hermanos, para poder lograrlo tenemos que movilizarnos el 7 de octubre, todos con el progreso y con el futuro. Algunas ideas escuchábamos desde el Estado Barinas, ofrecidas por el candidato Enrique Capriles Radonsky. Hay algunas que nos sirve para continuar con esta conversación con Consuelo Cerrada, presidenta del Indepavis. Decía el candidato que en alguna propuesta para que la plata a los venezolanos le alcance para vivir bien. ¿Tiene que ver eso con lo que estamos hablando y con algunos de los indicadores que estamos presentando? Por supuesto. Bueno, cada vez que escuchamos al señor hablar, Jessica, yo de verdad me pregunto si el señor piensa que está haciendo campaña en este periodo, según esta lámina, viéndolo en este periodo o en este periodo. Porque tal vez él no se ha fijado o no se ha parado a observar cómo el esfuerzo del gobierno bolivariano viene justamente impactando y dándoles oportunidad al venezolano. En función de eso, pues creo que este compañero pues tiene que saber que el periodo, la inflación promedio acumulada por periodos presidenciales, tenemos un 45,3% en el periodo de Carlos Andrés, un 59,6% en el periodo de Caldera y un 22,1%. ¿Qué significa 22,1% en contraste con estas dos cifras anteriores? Que justamente lo que refería el ciudadano hace un momento en sus palabras, pues es lo que se viene cumpliendo en el proceso bolivariano, es lo que ya se viene haciendo, Jessica. Fíjese, algunos sectores agremiados de nuestro país informan que, por ejemplo, Confagán dice que en Venezuela se comía carne, si acaso, una vez al día. En los últimos periodos de la Cuarta República, y que el consumo de carne per cápita y de pollo ha sido una de las características más importantes. Hoy se come carne 3 veces al día en los hogares venezolanos, incluso eso está también en las cifras del Banco Central de Venezuela. Ahora bien, la meta que usted nos decía, que dice el presidente de la República, de llevar la inflación a un solo dígito, hablábamos de eso antes de irnos a esta pausa, la viabilidad de esa premisa, de ese objetivo en el contexto mundial en el que nos encontramos.
Sí, lo tocábamos justamente, que mientras las economías mundiales sufren la caída, el derrumbe total de estas economías. ¿Por qué, Jessica? Porque es la dinámica de acompañamiento al poder, al sector privado, al sector empresarial, al sector monopólico, mientras que en otros países, Jessica, se reducen las pensiones de los jubilados para darles créditos a los bancos. En Venezuela se crea la gran misión En Amor Mayor para brindarle acompañamiento a aquellas personas de la tercera edad que aún no contaban con una pensión, con un acompañamiento económico para sus medicinas, mientras que en otros países pues se embargan las casas y se hipotecan las casas. En Venezuela tenemos la gran misión Vivienda Venezuela en el marco del proyecto revolucionario. ¿Cómo es posible eso, ese contraste? Lo que te decía, solo en socialismo, solo con una política y con la independencia. Ayer celebrábamos nuestro 5 de julio y solo la independencia de nuestra patria, Jessica, la independencia en la hora de tomar decisiones por parte del gobierno bolivariano, la independencia a la hora de poder administrar nuestros recursos petroleros. Pero pedí consejos al Fondo Monetario, por ejemplo. Por supuesto. Fíjese, el INDEPAVIS tiene un rol fundamental en la consolidación de estas cifras, acompañar al pueblo en la fiscalización de los precios, por ejemplo, una de las tareas fundamentales. ¿Cuál va a ser la tarea en adelante, Consuelo? ¿Cómo va a ser ese proceso para consolidar estas cifras, para disminuir definitivamente el tema de la inflación y el acaparamiento, que han sido temas sensibles para nuestra población? Bueno, Jessica, tengo que decirte que no es solo el INDEPAVIS. Tenemos un conjunto de instituciones ya articuladas y enlazadas del gobierno bolivariano, cuyas líneas de acción se van a empezar a desarrollar o ya se han venido desarrollando, pero para que el conocimiento del colectivo que tenemos previsto y que se viene implementando en todo el territorio nacional, nosotros estamos desarrollando el Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunto. ¿Quiénes desarrollan este Plan de Inspección y Fiscalización Conjunto? La Vicepresidencia Ejecutiva de la República a través de la SUNDECOP, el Ministerio del Poder Popular para el Comercio a través del INDEPAVIS y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a través del SADA, que es la Superintendencia de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas. Estos tres entes, que somos entes fiscalizadores de esos productos que van directamente al hogar del venezolano, los productos de alimentación, los productos de aseo personal, los productos de aseo del hogar. Por supuesto, en una interacción permanente y constante, Jessica, con los demás ministerios, con el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, por ejemplo, a través del INSAI, el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, cuando tenemos todas las zafras que nos instalamos en cada uno de los puertos y aeropuertos a acompañarlos, el Ministerio del Poder Popular para las comunas, elemento fundamental porque a través del poder popular organizado, a través de los consejos comunales, de los comités de Contraloría Social para el abastecimiento, todo el poder popular venezolano organizado transversaliza todas nuestras instituciones a fin de acompañar a cada una de las instituciones y validar los procesos que hacemos nosotros en las empresas, en los comercios, en fin, visitando. El Ministerio del Poder Popular para la Salud a través de las inspecciones sanitarias que realizamos, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, la Fuerza Armada Nacional y los órganos de seguridad del país, como la Policía Nacional Bolivariana, que también actúa con nosotros, y todos y cada uno de los componentes de la Guardia Nacional Bolivariana y por supuesto a través del CENIAT. Cómo todas las instituciones del gobierno bolivariano se articulan en un solo eje de efectivo seguimiento y control. Este Plan Nacional de Inspección y Fiscalización se va a desarrollar en unas líneas de acción generales. ¿Cuáles son? El fortalecimiento de la presencia institucional en toda la cadena de distribución y comercialización, el despliegue de los equipos técnicos nacionales de las tres instituciones fundamentales que te señalé, SADA, SUNDECO, INDEPAVIS, en todo el país, para Contraloría, Vigilancia y Seguimiento. Mantener y fortalecer la cooperación interinstitucional en los estados con las instituciones bolivarianas y afianzar la defensa de las leyes que permiten actuar en este ámbito. Ese es otro de los aspectos importantes, Jessica. Nosotros tenemos aquí las 4 leyes marcos que van a regir este plan, que es la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas. Leyes revolucionarias, Erika. ¿Se están cumpliendo en este momento? Se están cumpliendo y haremos nosotros como representantes de estas instituciones el acompañamiento necesario al pueblo venezolano para seguir defendiendo los instrumentos jurídicos bolivarianos y revolucionarios, Jessica, que nos ha dado el empoderamiento de nuestros procesos
pesos y poder seguir acompañando al comandante presidente en la alternativa de disminuir nuestra inflación a un solo dígito. Con ese mensaje y con ese compromiso de las instituciones llegamos al final de nuestro De Frente del día de hoy. Muchísimas gracias, Consuelo, por compartir estas cifras, esta información tan importante con todas y todos los venezolanos a través de Frente, a través de Venezolana de Televisión. También muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Tengan todas y todos una feliz tarde, feliz fin de semana.